Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a otro encuentro de Coaching with Miriam. Hoy vamos a seguir desarrollando esta idea en la que mi alma es mi guía. Y en el saber del alma hoy vamos a hablar de un tema que es desconocemos su alma. Como siempre, quiero empezar por agradecerles a todos y a todas muchísimas, pero muchísimas gracias por todos los mensajes de felicitaciones, por estos 100 videos en el canal, por todos los comentarios, por todos los mensajes tan lindos con tanto cariño. Quiero darle la bienvenida a la cantidad inmensa de gente que se ha sumado en esta semana al canal, impresionante. Estoy súper contenta. Sean todos y todas muy, pero muy bienvenidos y bienvenidas. Y si así lo desean, déjenme en los comentarios de qué países se siguen sumando. Y a los primeros que ya vienen desde casi el video número 1, también a las personas que no conozco personalmente, si tienen ganas pueden dejarme sus nombres y de qué países se siguen sumando. Yo sé que hay mucha gente de Centroamérica, gente de Estados Unidos, gente de Canadá, gente de Europa, gente de Sudamérica, gente de Chile, de Brasil, de Argentina, de Uruguay. Pero bueno, sería hermoso si ustedes quisieran compartir conmigo de dónde me están mirando. Ahora sí, vamos a empezar a intentar desarrollar este tema que es desconocemos su alma. Y esta idea es para mí muy interesante y muy profunda y tiene muchas aristas. En un encuentro anterior habíamos hablado sobre la punta del iceberg y sobre todo lo que no vemos del otro. Y cuando dos personas se juntan, en realidad es muy poco lo que llegamos a conocer de la otra persona. Inclusive en ese momento di el ejemplo de personas con las cuales convivimos como matrimonios o con personas con las cuales convivimos en ambientes laborales. Es apenas una ínfima parte de lo que podemos llegar a conocer de la otra persona. Y lo que me lleva hoy a desarrollar este tema tiene que ver con algo muy profundo. Y tiene que ver básicamente con el juicio, con el pedir perdón, con las instancias en las cuales disentimos con otra persona y la juzgamos o nos juzgan, discutimos y hasta nos peleamos de manera tal que no queremos estar más con esa persona, ya sea nuestra pareja o una amistad, o en muchas ocasiones dejamos un trabajo por estos malos entendidos.
Entonces, hay un dicho que sabemos y que nos dicen nuestros sabios, que nunca podemos juzgar al otro sin estar en sus zapatos. Y este dicho, tal como yo lo entiendo hoy día, es algo que nos ubica en una posición en la cual nunca deberíamos juzgar al otro, porque jamás vamos a poder estar en los zapatos y en la piel de otra persona. ¿Por qué? Porque cada persona tiene su historia álmica, tiene su historia familiar, tiene su historia psicológica, tiene su historia psicosocial, tiene su historia ideológica y tiene sus tantas otras historias que hacen que esa persona en determinado momento reaccione de tal o cual manera, de manera amable, de manera desagradable, de manera exagerada, de manera triste, de manera alegre, ante la misma situación que a nosotros nos puede causar o no otra emoción. Entonces, este primer concepto de juicio hacia la otra persona, no somos nadie para decir que la actitud de la otra persona estuvo bien, estuvo mal, exagerada, poco exagerada, porque desconocemos todas las emociones que habitan a ese otro, así como desconocemos todas las emociones o muchas de las emociones que nos habitan a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo podemos conocer o opinar acerca de una reacción del otro, de otra persona, cuando desconocemos absolutamente sus orígenes, su niñez, su crianza? ¿Cómo le afectó el trato o el destrato de los adultos a cargo cuando esa persona era un niño o era una niña? Claro que en el mundo en el que vivimos, nadie absolutamente, ni yo misma creo, hasta este momento me puse a pensar de manera fehaciente, de manera, digamos, consciente acerca de todo esto. Entonces es muy, pero muy complejo y es muy, pero muy delicado el juzgar, el emitir un juicio hacia la actitud de una persona, hacia el aspecto físico de una persona. Somos mandados a ser, como se decía cuando yo era chica, para opinar acerca de si la otra persona es alta, baja, linda, fea, gorda, flaca, demasiado gorda, demasiado flaca, está bien, no está bien, parece una Barbie o parece yo qué sé qué. ¿Y quién de nosotros conoce o tiene una mínima idea de qué es lo que hay atrás de esa flacura, de esa delgadez o de esa gordura? ¿Qué hay detrás
de lo que sea que es o de lo que sea que siente la otra persona. Entonces, cuando yo digo que desconocemos su alma, realmente desconocemos el alma de la otra persona, porque aunque logremos una relación de intimidad tal con la otra persona que en nuestra relación no haya secretos, como se dice, hay cosas que ni siquiera la misma persona las conoce o es consciente. Y eso no es que sea un secreto, para mí, para ese otro. Es un secreto para sí misma, es algo que la persona desconoce y que por lo tanto desconoce por qué reacciona y actúa de tal o cual manera. Y tenemos que tener algo muy en cuenta y que no es menor y que es nuestra historia álmica, que es lo que traemos de otras vidas. Y les puedo asegurar que traemos muchas cargas emocionales y actitudinales de pensamiento, de hablar, de actuar, de ser en este mundo que traemos de vidas anteriores. Y no lo sabemos, porque nadie nos dice cuando nacemos, cuando nuestra mamá nos tiene en brazos y nos da de amamantar, no nos dice, mira que vos en tu otra vida hiciste esto, esto, esto y lo demás allá, y que yo en otra vida fui tu ta, porque nadie lo puede saber, salvo aquellas personas que vienen con esa conexión directa, con ese canal abierto, que tienen la bendición. Para algunos es una maldición, pero para otros lo viven como una bendición de poder saber quiénes fueron, qué sintieron, qué les pasó en sus vidas anteriores. Entonces, el primer tema, lo primero que nombré, era el tema del juicio. No podemos juzgar ni a nosotros mismos ni a los demás por determinadas reacciones. También otra cosa que es importante, no podemos, enojarnos, no podemos decidir ser radicales y enojarnos y distanciarnos de otra persona sin antes dialogar con esa persona, sin antes entender por qué me está diciendo lo que me está diciendo, por qué se siente como se siente y por qué yo me siento como me siento cuando la otra persona me dice lo que me está diciendo, porque no es solo la otra persona la que se está expresando, y es mi propia emoción o serie de emociones de cómo reacciono frente a lo que me dice la otra persona. Y ahí se pone en juego la historia álmica de la otra persona y mi historia álmica, mi historia familiar, mi historia psicológica, mi historia psicosocial, mi historia física. No hay dos personas iguales
en este mundo, ni siquiera dos gemelos idénticos, que les pasen las mismas cosas, que sientan las mismas cosas, porque cada ser humano está habitado por un alma diferente. Entonces, en esta danza en la que se encuentran dos almas y dialogan y se emocionan y reaccionan y discuten y se pelean y se distancian y se amigan y se vuelven a distanciar y se vuelven a amigar. ¿Qué hay detrás de cada historia? ¿Qué hay detrás de cada reacción? ¿Qué es lo que lleva a esa persona a decirme todo lo que me dice, a agredirme o a sentirse agredida con mis palabras? Porque a veces uno tiene una buena intención y dice algo con buena intención y la otra persona malinterpreta todo y se siente agredida en vez de tomar las palabras que uno les dice de manera neutral o positiva. Entonces, ¿qué hace que una persona reaccione así? Y ahí volvemos a desconocemos su alma, desconocemos nuestra propia alma y tenemos que intentar por todos los medios conocernos a nosotros mismos, saber quién nos habita, para estar preparados, para estar preparadas a ese encuentro con la otra persona, a ese encuentro que nos va a llevar a crecer junto con la otra persona. Porque cuando la otra persona, por ejemplo, nosotros le decimos algo a alguien y esa persona reacciona de manera negativa frente a nuestras palabras, eso también tiene que ser, sí o sí, una enseñanza para nosotros y un aprendizaje. ¿Por qué? Porque entonces significa que hay algo que en relación a esa persona estamos haciendo de manera equivocada. No estamos sabiendo comunicarnos, no estamos sabiendo ser claros en nuestra forma de hablar, de transmitirle a la otra persona qué es lo que le queremos transmitir. No nos olvidemos que a medida que vamos creciendo y cada vez desde más temprano que empezamos a establecer relaciones de amistad y de pareja con otras personas, cuando nosotros conocemos a alguien y ese otro alguien nos conoce a nosotros, de ambos lados ya tenemos historias de vida vividas. Y esas historias de vida pueden ser historias de soledad continua, historias de una pareja eterna y que recién se terminó, historias de esos noviazgos eternos o esos seres que son novios eternos y que están en una relación por algunos años, dejan, empiezan otra relación por otra cantidad de años, dejan, pero nunca llegan a tener una relación, digamos, un poco más formal
o de convivencia, a veces sí es de convivencia, o de formar una familia con hijos incluidos. A veces sí, a veces no. A veces hay personas que con hijos salen de una pareja y entran en otra, salen en una y entran en otra, y a veces con esas sucesivas personas también tienen hijos, a veces no, a veces se suman los hijos de la otra persona. Entonces, cuando todo eso ocurre, todo lo que se esconde en esa historia álmica y en nuestra historia álmica crece de manera exponencial. Y a lo que me refiero es que no solo crece el número de parejas, sino que crece la cantidad de emociones o la intensidad en determinadas emociones que se arraigan en nosotros. Y esto es muy importante. No es solo acumular emociones positivas y negativas, es con qué intensidad vivimos y sentimos positivamente o negativamente determinadas situaciones. No es lo mismo una ruptura a los 15 que a los 18, que a los 21, que a los 35. No es lo mismo una ruptura, Dios no lo permita, con una pareja o de una pareja que ya tienen un bebé, o que la mujer quede embarazada y a raíz de ese embarazo se rompe la pareja. Hay infinitos casos en el mundo y todo eso trae una serie de emociones nuevas o una suba en la intensidad de determinadas emociones que vamos acumulando. Entonces tenemos que ser muy, pero muy, muy cuidadosos, extremadamente cuidadosos a la hora de juzgar a alguien cuando conocemos a alguien por primera vez, emitir un juicio o pensar o sentir que una persona es de determinada manera, y cuando empezamos a hablar vemos que no es tan así, o que sí era de esa manera, pero empezamos a entender por qué. Y lo que yo aprendí de manera personal y sigo aprendiendo hasta el mismo día de hoy es que no hay dos seres humanos iguales y que tanto hombres como mujeres nos pueden sorprender de una manera tan impresionante con sus historias de vida y con la manera en que se dirigen a nosotros, el amor que nos brindan o la, ¿cómo se dice? La ignorancia, cuando nos ignoran, es como que nos congelan, nos mandan al freezer y nos dan cero atención. Y todo y cada actitud tiene un porqué, una historia álmica por detrás, una historia familiar, psicológica, psicosocial, una historia de vida que desconocemos y tenemos que aprender. Y esto es
sumamente importante que no todo tiene que ver con nosotros, sino que el 99,9% de las reacciones tienen que ver con el otro, con qué es lo que le pasa a esa otra persona y por qué esa persona reacciona de esa manera frente a nosotros. ¿Qué les despejamos? ¿Qué emociones les despertamos? ¿A quién le hacemos acordar? Me acuerdo hace años cuando llegué al país, es una historia muy, muy loca, pero yo iba al almacén y el dueño del almacén me llamaba de otra manera. Y yo le decía, pero yo no me llamo así, mi nombre es Miriam. Y no había caso. Para él yo no era Miriam, yo era ese otro nombre que me decía. Resultó ser que yo era físicamente muy parecida a una novia que ese señor tuvo. Entonces, cuando él me miraba a mí, no me veía a mí, no veía mi rostro, no veía mi alma. Él veía a esa mujer de la cual él había estado enamorado y que mi presencia, ya sea mi físico, mi rostro, mi cabello, como yo lo llevaba hace 20 años o un poco más todavía, le traía a la memoria esas emociones en relación a esa mujer. ¿Y quién soy yo para juzgar a ese hombre? ¿Y quién soy yo para enojarme y decirle, pero no me llame más así porque yo no soy esa persona? No importara lo que yo dijera, todo pasaba dentro de su alma. Un alma que yo desconozco y desconocí hasta el día de hoy, porque es su alma, no es mi alma. Y no fue alguien con quien yo tuve la oportunidad de hablar en profundidad, por supuesto. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos que también ser inteligentes y sabios a la hora de sentirnos ofendidos o tristes o malhumorados o enojados por las palabras o las actitudes de los demás. Tenemos que saber poder mirarnos hacia adentro. Tenemos que saber que poder frenar y decir, pero ¿por qué yo me estoy sintiendo atacado o atacada? ¿En qué parte de mi alma, su alma, me está atacando? Voy a dejar aquí porque me estoy quedando sin batería. Será hasta nuestro próximo encuentro de Coaching with Miriam. Me disculpo por parar este encuentro tan bruscamente.